Muy bien, continuamos con nuestro curso Narración de Noticias para Radio y Televisión. En esta tercera lección yo quiero abordar lo que sería la narración de noticias para televisión. Recientemente ya estuvimos conversando acerca de la narración de noticias para radio. Vamos a adentrarnos un poco hacia lo que es este medio de comunicación social tan importante como la televisión. Y recuerden que la televisión es la recepción de sonidos e imágenes, que además esto es a distancia y simulan movimientos, pero también es la transmisión que se efectúa por medio de ondas de radio, cable, satélite o cualquiera que tengan en casa. Les recuerdo que es importante este medio de comunicación social porque no como la radio, que solamente hablábamos de un sentido que es el auditivo, sino que la televisión incorpora audio e imagen y es un medio de comunicación social muy emotivo que nos llena a todos y que podemos y cada una de las familias tenemos en casa. Así que pues la televisión es un medio de comunicación social bastante importante. Ahora vamos a ver cómo nosotros abordaríamos la narración de noticias para la televisión. Lo primero es entender cómo debemos escribir para la televisión, porque pues ya hicimos un esbozo de lo que era la noticia en las primeras lecciones, de lo que es la noticia para la radio, pero ahora cómo entender cuál sería el procedimiento para hacer la narración de noticias para televisión y cómo realizar ese reportaje tan importante o esas noticias que nosotros queremos dar a entender en este medio de comunicación social. Lo primero es que nosotros debemos redactar de una manera clara y concisa. Una vez que tenemos esa redacción clara, como ya lo dijimos en las anteriores lecciones, en nuestra noticia o esa información que vamos a transmitir, tiene que ser concisa, precisa, clara y además novedosa, porque vamos a llegar por el oído y también por la vista. Serían dos mecanismos o dos sentidos bastante importantes para nosotros y eso hay que tomarlo en cuenta. Escribir como nosotros hablamos comúnmente. ¿Por qué escribir como nosotros hablamos comúnmente? Porque la televisión te permite ser espontáneo. Así como cuando estamos grabando un video para una conferencia, para una clase o también para algún medio digital, un medio digital que está tan de moda, así tal cual debemos grabar para la televisión o si estamos saliendo en vivo o en diferido. Es importantísimo la naturalidad, esa espontaneidad con la que tú te desenvuelves a diario. Lo otro sería narrar en orden lógico, ese orden lógico que permite que tú vayas desde, que nosotros podamos ir en esa información, ir narrándola desde el principio, es decir, desde un titular, un lead, como ya nosotros lo mencionamos en las primeras lecciones, que sería el complemento o el primer párrafo de la información, un cuerpo informativo y ese cierre o ese desenlace que sería pues vital para que las personas puedan ir entendiendo y comprendiendo qué está pasando. Otro aspecto importante y que no lo tengo acá anotado, pero que sí lo recuerdo con bastante claridad y con mucha certeza, es estar seguro de lo que tú estás diciendo. Esa seguridad también la vamos a trabajar más adelante cuando podamos entender lo que es ese proceso de perder el miedo escénico. Perder el miedo escénico es algo que no es tan sencillo, que requiere de algunas técnicas que más adelante vamos a hacer un repaso, un recuento o algo muy, muy breve sobre eso, porque en especial este curso te permitirá narrar noticias para radio y televisión, no es el curso de oratoria. Sin embargo, es importante que nosotros podamos entender, hacer esas técnicas o esos ejercicios que nos permitan minimizar ese miedo que tenemos a hablar en público. En este momento lo que es más, hay que hacer énfasis que cuando estás narrando noticias para radio y para televisión no estás en público, a menos que tengas un panel o que tengan una mesa redonda o varios invitados en tu escenografía o en ese set.
Sin embargo, estás hablando a personas que no sabes quiénes te están viendo, que está allí grabado, sí, que va a quedar grabado y que otras personas te van a ver, pero en ese momento es un espacio que tienes tú solo o tú sola con algún compañero en el que estés narrando noticias. Así que eso pues te puede hacer sentir como en casa o hacer sentir mucho mejor que cuando estás en un auditorio y te tienes que presentar ante un público. Así que nada de tener ese miedo escénico porque no debe existir. Debes manejar la seguridad y algo muy fundamental que también va sumado a toda esta narración es recordar que las personas nos están viendo, contrario al medio de comunicación social, la radio, que las personas solo nos están oyendo, aunque por supuesto en la radio hay que ser bastante creativo para que esas personas que nos están escuchando puedan imaginarse todo lo que le estamos diciendo. En la televisión tenemos un elemento importante que ya lo hemos dicho, ya lo he dicho en varias oportunidades, que es esa imagen. Las personas nos están viendo y eso nos permite a nosotros sumar este lenguaje auditivo, este lenguaje de la voz, de nuestro sonido espectacular por excelencia con el que nacemos, que es nuestra voz, y sumarlo al lenguaje gestual. El lenguaje gestual en la televisión, sobre todo para la narración de noticias, te permite cerrar en este caso, abrir y gesticular para que las personas puedan entender y además puedan seguirte en ese lenguaje o quizá en ese comunicado que tú le estás dando en el momento. Así que es importantísimo. Vamos también, por allí les voy a dejar la lección de la noticia para televisión. La noticia, les recuerdo que el noticiero es un género periodístico por excelencia en la radio y la televisión, el noticiero. Y este noticiero, más adelante también tenemos en nuestra estructura, de acuerdo a los módulos, cómo hacer la redacción y narración de un noticiero para radio y para televisión. Pero como estamos hablando de la televisión, es interesante recordar, y por allí también se los voy a dejar como tarea, un elemento fundamental para este género periodístico que es el noticiero en la televisión. Y para hacer un noticiero nosotros manejamos un guión. Ese guión es un formato, tiene un formato que debemos ajustarnos a él. Y ese formato nos permite conocer cuál es el lenguaje técnico y cuál es el lenguaje de lectura lingüístico que nosotros vamos a utilizar al momento de sentarnos o estar parados y narrar las noticias para la televisión. El guión es un formato bastante interesante y muy trabajado en los medios audiovisuales. El guión es una hoja, puede ser en digital también, ahora en estos momentos se utilizan las tablets o las computadoras, pero puede ser en papel, y ese papel está dividido en dos áreas. El área izquierda nosotros lo vamos a utilizar para el formato o para conocer el lenguaje técnico en la televisión. Y el lado derecho nosotros lo vamos a utilizar, le vamos a dar el uso del lado derecho de la hoja o el formato blanco que tengamos, bien sea en nuestra tablet o nuestra computadora, para ese lenguaje lingüístico, es decir, ese mensaje que nosotros vamos a transmitir. El guión debe tener muchos elementos, pero esos elementos son básicos. Se tendría en la parte izquierda, en el área izquierda superior, la fecha, el lugar, nombre del noticiero y por supuesto también el nombre del medio de comunicación social en el que estamos haciendo la transmisión ese día. Más abajo, las columnas serán divididas en dos, como ya les dije. Una primera columna a la izquierda y una segunda a la derecha. Esa primera columna a la izquierda es la parte técnica. Comenzaríamos con
lo primero que vamos a escuchar cuando nosotros estamos visualizando el noticiero. ¿Qué es lo primero que escuchamos nosotros cuando visualizamos o vemos el noticiero en nuestra pantalla de televisión? Y sería esa, digamos, esa primera música o esas primeras imágenes que se llaman promo. Es decir, una promoción del noticiero que tiene una imagen y que tiene un sonido adecuado de acuerdo a la música que se utiliza para los noticieros. Esa promoción puede tener la duración que el productor tenga a bien que sea. Es decir, puede durar entre unos 3 segundos, 20 segundos, máximo 30 segundos. Ya con eso, cuando la persona, el televidente, ubica el audio y la imagen, ya sabe cuál es el noticiero o qué es lo que él va a ver en ese momento. Posteriormente, en esa misma columna izquierda, yo voy a colocar lo que se va a insertar. En ese momento se insertaría la promoción, insert, promo, noticiero. Supongamos que el nombre del noticiero sea Noticiero Click o NotiClick, tiempo, y por supuesto lleva el tiempo que va a rodar esa promoción. Puede ser entre 3 segundos a 20 o 30 segundos. Más abajo, yo debo colocar lo que la persona está viendo y que el productor técnico va a colocar allí. En este caso sería locutor, porque lo segundo que vamos a ver luego de la promoción es la persona sentada o parada en un estudio. Ciertamente es así. Una vez que tengo esto, me voy a la columna derecha, porque luego que yo veo ese locutor va a dar un mensaje y ese mensaje debe estar escrito en la columna derecha de mi guión para la televisión. En esa columna derecha voy a colocar lo que va a decir el locutor. Eso puede ser sugerido, el guión puede ser colocado palabra por palabra, texto por texto, lo que va a decir el locutor. Lo más importante es que al momento que el locutor pueda leer esa información, sea de verdad bastante concisa, precisa, y que esa noticia no sea muy larga. Porque también vamos a ver en una de nuestras lecciones cómo es la redacción para radio y televisión, pero de manera periodística. Así que pues les dejo con este ejercicio y que por allí les voy a ampliar mejor lo que es un guión para hacer este género periodístico informativo en la televisión y puedan ustedes posteriormente narrar noticias para la televisión. Nos vemos en la próxima lección.